Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Amén. Vamos al libro de Jeremías, Jeremías 17, versos del 7 al 8. Amén. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Padre, gracias. Gracias, Señor, en este día. Muchas gracias, Padre amado. Ayúdame, Padre, te pido en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo. Toca mis labios, suelta mi lengua para hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, la palabra del Señor dice: bendito el hombre que confía en Él. Bendito el hombre que confía en Él. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Yo conocí una vez, cuando recién comenzaba en el Señor, y quedé tan impresionado, y he quedado tan impresionado probablemente por el resto de mi vida. Conocí un hombre un día en la congregación, un hombre humilde, su manera de vestir, serio en su manera de caminar, decente, con su Biblia. Yo veía que la gente lo saludaba con respeto, y él después del servicio se iba con respeto. Y un día alguien avisa y dice, un líder de la iglesia dice: tenemos que ir a recoger café. Vamos a apoyar al hermano a recoger café en su hacienda. Entonces yo dije: ¿quiénes son los voluntarios que quieren ir? Yo levanté la mano, uno. Y bueno, y muchos otros hermanos fueron, hermanas y hermanas, a recoger café. Dijo: vamos a apoyar al hermano a recoger café, porque este hermano siempre es un hermano que apoya la obra. Entonces yo expectaba encontrar una persona quizás con otro aspecto físico, con otro tipo de comodidad. No sé lo que expectaba. Pero cuando llegamos a la hacienda, encontramos una casa grande de adobe y piedra en una montaña. Y yo estoy esperando a qué horas llega el dueño, ¿verdad? Era mi ignorancia, mis hermanos, cristiano nuevo, queriendo ver otra cosa de lo que veía, ¿verdad? Sí, así era yo. Entonces, resulta de que sale el dueño, veo ese mismo hermano que vi en la iglesia, y le digo al líder, al pastor, le digo: hermano, ¿a qué horas viene el dueño? ¿Cómo que el dueño? ¿No te ha saludado? ¿No lo ha saludado? El dueño es él, el hermanito. Wow, digo, wow, qué grande. El hermano humilde. Era el dueño de esa hacienda, de ese rancho, que no solamente tenía café, sino tenía vacas, animales. Y tenía un montón de empleados. Y para mí fue una enseñanza, porque un hermano humilde, Dios lo había bendecido mucho. Ahora, cuando el hermano, después de que recogimos el café y todo, y comimos y todo, a mí me gustó mucho. Nunca había recogido café, era mi primera experiencia en esa montaña. Entonces, él comienza a hablar, a contar su testimonio. Él dice: cuando compré esta montaña, dice él, nadie lo quería, porque en esta montaña el agua no viene, no hay agua en esta montaña, y hay que sacar el agua por la montaña, es lejísimo y es costosísimo. Dice: compré todo este rancho, esta montaña, con todo así. El único río es el que está aquí al pie de mi casa, y todo lo demás de la montaña es seco, ¿no? Dice: pero cuando yo compré, antes de comprar, yo le pedí a Dios que Dios me diera una propiedad, un terreno que produjese mucho café para yo poder apoyar a la obra.
El hermano dice, esta era mi mayor preocupación, apoyar a los hermanos y hermanas que no tienen trabajo y darle trabajo. ¡Wow! Entonces, yo me quedé escuchando el testimonio de él. Y dice, y Dios ha bendecido. Lo pude comprar el terreno a un precio especial porque nadie quería este terreno. Nunca habían sembrado café porque el río para sacar agua para este cafetal se necesita mucha inversión. Nadie había hecho eso. Todo el mundo compraba las propiedades debajo del río para poder regar, ¿no? Y sea fácil. Pero yo compré todo lo contrario. Y decía, y Dios en estos años ha hecho producir mucho café. Ha llovido mucho en el tiempo que tiene que llover y el café ha abundado. Tengo más cosechas que nunca. Y nos gozamos, en verdad. Bueno, pasó ese tiempo. Yo me quedé impresionado por lo que vi en este hermano, su fe de este hermano. Que él siempre sonreía en tiempo bueno y en tiempo malo. En tiempo de sequía y en tiempo de escasez. Para él todo el tiempo era un tiempo de bendición. Como dice la palabra, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. Él no tenía agua ahí cerca, pero su cafetal en la montaña producía mucha agua, mucho café. Dice, junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es increíble, yo vi la palabra de Dios en la vida de este hombre cristiano de fe. Un hombre que nunca fue a una universidad, un hombre que tuvo solamente una enseñanza básica de educación, pero que le creyó a Dios. Eso es lo que a mí realmente me llenaba, que le creyó a Dios. Siendo un hombre tan humilde de preparación y educación, pero había puesto su confianza en Dios. Le había creído a Dios. Este hermano sabía que Dios hacía milagros. Este hermano sabía que su misma vida de él era un milagro. Y él estaba confiado que si él compraba estas montañas, aunque el río estaba abajo de la montaña, Dios iba a extender las raíces de esos cafés que iban a absorber el agua aún de abajo de la montaña, y toda esa montaña iba a estar verde aún en tiempo de sequía. Para mí fue una enseñanza tremenda. Y no solamente ahí, sino la cantidad de café que recogieran toneladas de café. No era cualquier cosa. Pasó el tiempo, yo me retiré de esa ciudad, ya regresé a la capital y todo, a hacer lo que tenía que hacer, y me entero de que los terroristas habían tomado ese valle, esa montaña, y él pues llevaba todo su café por toneladas en los trailers y lo vendía en la ciudad más cercana, y regresaba con todo su dinero cash a su rancho. Oiga, grandes cantidades de dinero, muy grandes, de toda la venta del año, del café, del cacao, del ganado, pero grandes cantidades, ¿no? Entonces, los terroristas llegan una noche y rodean su rancho. Su rancho era muy grande. Tenían que pasar por los guardianes y por todo, pero tomaron a los guardianes y a los otros guardianes y a los demás, tomaron y llegaron hasta la casa hacienda. Y cuando llegan a la casa hacienda, los terroristas han tomado ya rehenes a los guardianes y todo, a los empleados, a los trabajadores. Era el día que habían llegado con todo el dinero, y dice que llegaron a la casa de este hermano como un banco adentro, tiraban las bolsas de dinero, los sacos de dinero, y comenzaban a contar, a separar los dineros, separar por cantidades, por tamaño, y esto y así, para las inversiones que el hermano tenía que hacer, y para pagar a todos sus empleados y darles un bono a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en eso que están contando en la noche el dinero, los terroristas toman la hacienda. Se van hasta la primera puerta, pasan la primera, la segunda, y llegan al portón grande donde está el hermano contando el dinero con todos sus empleados de confianza.
y comienzan a tocar la puerta y habla el empleado. Y el empleado valiente y fiel dice, no abra la puerta, son los terroristas. Y entonces el hermano se encuentra que de pronto los terroristas han tomado su hacienda. Y lo primero que dice el hermano dice, Señor, aquí no hay policía, aquí no tengo que llamar, más que tú me tienes que socorrer. Y dice, por favor, Señor, yo lo único que sé es que tú eres mi Dios y tú eres mi confianza. El único que me puede salvar a mí, proteger a mí y a toda mi gente, Señor, eres tú. No es por el dinero, es por la vida de mis empleados. Señor, por favor, envía ángeles. Ahora mismo está orando y están rompiendo la puerta a los terroristas. Y el hermano, el que está afuera, hermanos, también dicen, no abra la puerta, hermano, no importa. Yo prefiero morir, que me maten a mí, pero no abra la puerta. Un portón es grande, gigante, ¿no? Y el hermano dice, no se preocupe, hermano, no se preocupe. No se preocupe, que ya los que llegaron aquí, los que tenían que llegar, ya están aquí. Vamos a abrir la puerta. Y quien se va a glorificar es Dios. En esta noche. Los terroristas no entendían nada de esto. Abrieron la puerta a los otros empleados adentro y dice que era un pelotón de terroristas armados con fusiles y con granadas. Y entraron corriendo, apuntaron al salón grande donde estaba el hermano contando. Y los que estaban atrás levantaron las manos. Se rindieron, tiraron los fusiles. Y los que estaban frente al hermano apuntando, tiraron los fusiles y se arrodillaron. Y los que estaban más atrás salieron huyendo en la oscuridad. Salieron huyendo, se fueron huyendo. Y abajo, atrás había, pues está el río, ¿no? Abajo, de la casa de abajo. Salieron huyendo, pero es un río grande, caudaloso. Salieron huyendo, pero antes de llegar al río, él tenía un gran cerco de ovejas, donde guardaba las ovejas. Entonces, el resto del pelotón de los terroristas, que eran una gran cantidad, más de 50, salieron corriendo, huyendo, porque estos terroristas habían visto que en el salón grande de este hermano campesino, cristiano, comerciante de cacao, ganadero, rico, poderoso en dinero y en el Señor, los soldados que los terroristas veían eran ángeles que estaban apuntando, dice, con unas armas que ellos nunca habían visto. Estos terroristas comenzaron a correr de miedo porque vieron que los apuntaban con estas armas gigantes que ellos pensaban que eran los marines de Estados Unidos que estaban protegiendo a él, y él ocultamente había veído y pensaban que era el ejército de Estados Unidos defendiéndolo, ni siquiera el ejército de su país. Ahora les explico por qué ellos dicen eso. Y salieron corriendo y detrás de ellos, mire cómo es Dios. Dios saca las ovejas y las ovejas lo comienzan a perseguir a estos terroristas, y los terroristas saltan al río, al barranco, y murieron casi todos los que se escaparon. Los demás se rindieron arrodillados allá en la casa, hacienda, ante los ángeles que estos veían. Y las ovejas lo persiguieron. Y ellos pensaban en la oscuridad que eran esos soldados gigantes que habían visto en la casa hacienda, que lo estaban persiguiendo para matar. Y ellos, de miedo, saltaron al abismo y se mataron. Yo conocí a uno de ellos, vivo. Él es el que cuenta y relata esta historia. Había muchos más, pero yo hablé con uno solo. Cuando se rindieron todos dentro de la casa hacienda, el hermano sabía, porque dice que los terroristas rendidos le rogaban, le decían, hermano, por favor, que no nos maten, que no nos maten, nos han obligado a venir, por favor, nos rendimos, nos rendimos. Y el hermano con sus empleados, con 4 o 6, amarraron a todos los terroristas que entraron, hombres y mujeres, los amarraron con sogas y los llevaron a un ambiente, lo encerraron ahí, amarrados con sogas. No los tocaron, lo amarraron, no lo mataron. Entonces el hermano Paulo, el hermano que estaba ahí en el medio, el hermano comenzó a orar con ellos. Comenzó a orar y orar y orar. Y resulta de que
todos los hermanos, agradecidos al ver este milagro, lo que los hermanos hicieron y fueron y hablaron con estos hermanos, hablaron con estos terroristas, ¿no? Les presentaron el plan de salvación. Algunos aceptaron a Jesús inmediatamente. Y los otros, al descubrir que eran ángeles, se pusieron rebeldes. A ellos, detenidos, los entregaron al ejército. Ellos no querían saber nada de Dios. Los entregaron y el ejército se los llevó. Pero un grupo aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y yo en una convención hablé con uno de ellos. Ahí estaban muchos de ellos, pero yo hablé con uno solo. Y él me relató y me contó en medio de testigos todo lo que esa noche vieron. Me decía, hermano, yo vi que eran armas tan grandes que nunca había visto. No eran bazucas, no. Me dice, mire que yo fui formado en este mundo del terrorismo. Fui a Cuba, me preparé y todo. Pero mire, cuando yo vi esas armas, nunca los había visto. Dice, y los hombres tenían cascos. Eran gigantes, gruesos, como musclemen, altos, con una mirada fiera. Y apuntaban con sus armas. Nosotros estábamos ya prácticamente muertos sin haber recibido ningún disparo. Era tanto el poder en su mirada y en el cuerpo de estos hombres que nosotros dijimos, este hermano, este pentecostal fanático ha contratado especiales fuerzas americanas porque no hay nadie más grande que esas fuerzas. Por eso comenzamos a correr tirando las armas y vimos que detrás de nosotros venían persiguiéndonos y la mayoría se tiró al río. Yo también, pero pude salir, los demás no, murieron. Y después me entero, dice él, que no fueron ningunos soldados, fueron las ovejas que estaban en el corral que salieron detrás de nosotros. Y él decía, ¿cómo no voy a entender que fue Dios, pues? Por eso me arrepentí. Aún siendo ateo o comunista, recibí a Jesús como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Eso dijo ese hermano. Yo estuve ahí hablando en esa convención que había más de 2,000 personas. Y me contó, me detalló así, tajantemente. Y me dijo, mire, él, los demás que están allá, ella, ahora son cristianos y sirven a Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de milagros. Este hombre creyó lo que la palabra de Dios dice. Que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Este hombre humilde, un ranchero, un agricultor, ganadero, como usted lo llame, cafetalero, farmer, como usted lo quiera llamar, creyó a Dios. Tenía una poca educación, pero sabe que su educación, él lo profundizó en buscar a Dios. Él se llenó de la palabra de Dios cada día y le creyó a Dios. Se agarró de él para todo, cada día. Sus campos, que él lo compró secos, despreciados por los terratenientes, él lo compró. Y él creía que Dios iba a hacer un milagro, y Dios hizo un milagro en sus tierras. Sabe que él tenía más cosechas que todos los demás. Siempre. Sus animales producían y producían y producían y avanzaban. Preñadas, parían, vacas, ganado. Un gran hermano que sigue apoyando la obra. Pero le creyó a Dios. Y Dios se glorificó mandando ángeles para proteger su vida. Mi querido hermano, le voy a volver a leer este pasaje. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este hermano puso su confianza en Dios, en su Creador, en su Salvador. Hizo de Dios, ha hecho de Dios su dueño, su Padre, su proveedor, su todo. Qué grande, ¿verdad? Un hermano humilde. Que Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Financieramente. Que tiene para dar, no pide prestado. Tiene para dar. Y de sobra.
Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Él no tenía miedo del calor, no tenía miedo de la sequía que decía el Weather, él no tenía miedo nada de eso. Él sabía que sus campos iban a producir porque Dios se lo había prometido. Y esos campos, las raíces de ese café, por más distante que estaba el río, él sabía que las raíces, no sabe cómo, que las raíces llegaban hasta el agua y se alimentaban del café. Y producían sus campos, y producen sus campos. Dice, y sus hojas, dice, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y le creyó a Dios para su protección. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Verdad? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Salmo 23, Salmo 91, ¿verdad? Y Dios le creyó, él le creyó a Dios y Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Pero, mis hermanos, mis hermanas, es el mismo Dios. Sí, en este siglo, en este 2023, que sigue haciendo milagros. Y seguirá haciendo milagros hasta el último día que usted se vaya. Y después que se vaya también. Ese es el Dios nuestro, a quien seguimos, servimos. Y por su misericordia, mi querido hermano y hermana, usted y yo somos salvos, lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacerlo? Creerle a Dios. Pruebas hay y habrán, pero tenemos que creerle a Dios por sobre las pruebas, mis hermanos queridos. Creerle a Dios, creerle de verdad. Obstáculos hay, pruebas hay. Los que nos antecedieron tuvieron muchas, pero siguieron y avanzaron creyéndole a Dios. Ahí tiene usted a Esteban, 27 años, un jovencito. Lo estaban apedreando y matando por la causa de Cristo, por haber hecho la exposición ante los judíos y haber predicado de Jesús. Lo estaban matando. Él se quejó, no. Él oró de rodillas y dijo, Señor, no le tomes en cuenta a estos mis asesinos. Estaba rogando y llorando por estos asesinos para que Dios lo perdone, porque él se estaba yendo al cielo, él veía el cielo abierto. Y todo lo que había hecho es predicar el evangelio de Jesús. Dios da el consuelo y la fortaleza en la medida y en la forma que él solamente tiene preparado para cada uno de sus hijos. Dios se lo llevó a Esteban de esta manera. Al hermano granjero, este hacendado, Dios lo protegió. Dios lo protegió, poniendo soldados que solamente lo vieron los enemigos. Qué grande, ¿verdad? Dios lo bendijo y protegió su vida. Y no hubo diablo que tocara sus propiedades, la bendición que Dios lo había dado. Qué grande es Dios, ¿verdad? Por eso, mi querido hermano y hermana, nunca salga usted de su casa. Si usted no ora, si usted no entrega su día a Dios y le pide que ángeles y arcángeles guarden su entrada y su salida, que el ángel de Jehová vaya delante de usted y el ángel del bien y la misericordia detrás de usted, hermano, hermana. Porque afuera hay un mundo hostil, hay un mundo donde el enemigo gobierna y usted como hijo de Dios, usted como hija de Dios, usted como un soldado de Jesucristo va a salir a ese campo de batalla afuera. Tenemos un enemigo, mis hermanos queridos, Pablo lo sabía. Usted lo sabe como cristiano. Pero, escuche bien, pero el que está en nosotros es mayor y es más grande. Así que en vez de quejarnos, hermano, tenemos que pedir asistencia de Dios, auxilio, socorro de Dios. Este hermano granjero lo hizo, encontrándose en medio de esa hacienda, de esa jungla, de esa oscuridad de la noche. Él no llamó a la policía porque ¿a dónde iba a llamar? Ahí no hay un 911. ¿A dónde? Él llamó al cielo, llamó a Jesús y Jesús le mandó ángeles inmediatamente, armados de tal manera que los enemigos de este hermano vieron, se arrodillaron, se doblegaron y sabe, los amarraron con sogas. No les pusieron esposa, pues no tenían, los amarraron con sogas, como carneros, como animales amarrados, lo llevaron al otro cuarto
A cada uno de ellos amarrados le presentaron el evangelio de salvación. Se arrepintieron, unos, amén, y siguen a Cristo. Los otros rechazaron, se burlaron de Jesús y ellos lo entregaron a la policía. Le dijeron, mi hijo, mi hija, estás rompiendo la ley. Te has metido en mi propiedad, me has amenazado con armas. Hay una autoridad civil en este mundo que te va a juzgar. Se lo entregaron a ellos. Es el mismo Cristo, mis hermanos. Y me pasaría la tarde contándole aquí el testimonio, pero es un testimonio que verdaderamente a mí, para mi vida, cambió mi manera de mirar las cosas, mi manera de pensar y la manera de creer a Dios. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de milagros. Cuando usted mira la historia, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cada plaga, cada prueba que Faraón recibió fue la mano de Dios. Cómo Dios alimentó a su pueblo en el desierto con codornices que nunca habían comido, con maná del cielo, la comida más sabrosa. Y Dios le dio cada día, cada comida para cada día, porque todo lo que guardaron se pudrió, se malogró. Y les dio agua más pura que ni usted y yo hemos tomado, pero ellos lo tomaron. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios, hermano. Yo lo animo en este día. Yo lo animo, hermano, que ponga la mirada en Dios. Pase lo que pase, mire usted lo que mire, vea lo que vea, usted ponga su mirada en Jesús todos los días de su vida. Mi querido hermano y hermana, lo animo, que Dios lo bendiga grandemente. Sea usted de la denominación que sea, hermano, hermana, escuche bien, Jesús viene por usted, no viene por su denominación. Sepa bien esto. No estamos aquí para dividir, no. Estamos para decirle la verdad. Jesucristo viene por usted, hermano, hermana, sea de la denominación que sea. Si usted ha nacido de nuevo, de verdad, y usted ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Amén. Su nombre de usted está escrito en el libro de la vida en el cielo. Sea fiel. Busque a Dios de día y de noche, mi querido hermano y hermana. Que Dios los bendiga. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. Mi amigo, mi amiga, usted que no conoce de Jesús, lo invitamos a que venga a los pies de Cristo en este día. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la Biblia. Y la palabra de Dios dice, Jesús se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Amigo, amiga, tú que estás perdido, sin esperanza, ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesucristo te ama. Te ama y te ofrece salvación y vida eterna. Hay dos lugares, dice la Biblia, un cielo con Jesús y un infierno con Satanás. Escoge el cielo, amigo. Ven a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Cierra tus ojos y haz esta oración. Repítelo, por favor. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Me arrepiento. Me arrepiento de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy, pero hoy día renuncio. Jesús, perdóname. Hoy te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Padre, gracias por esta oportunidad. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Señor Jesús, y toda gloria y honra solamente sea a ti, mi Padre, al único Dios grande y poderoso, el Santo de Israel. Amén. Mis amigos, busque una Biblia, léala, hágalo todos los días. Le recomendamos el libro de Juan. Pero usted siéntase libre de leer de Apocalipsis a Génesis o de Génesis a Apocalipsis, como usted quiera. Pero lea la Biblia todos los días y haga sus oraciones.
Al final, en el nombre de Jesús, sea fiel a Dios. Busque a Dios de día y de noche. Y Dios lo va a dirigir a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde usted vive, mi querido amigo, amiga, mis nuevos hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.